Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, sentados conmigo, listos para sumergirnos en algo que a veces todos sentimos en lo más profundo de nuestro ser, esa sensación de que nos falta un poquito de vida, de que nos rendimos a veces. ¿Les ha pasado? Esa montaña rusa de emociones donde un día te sientes invencible y al siguiente, las fuerzas te flaquean. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desentrañar por qué sucede, cómo podemos reconocerlo y, lo más importante, qué pequeños trucos podemos usar para recargar esas baterías internas. Así que si alguna vez te has sentido abrumado, o simplemente curioso sobre cómo mantener esa chispa viva, quédate conmigo. Y si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a este canal. Aquí siempre encontrarás conversaciones sinceras y herramientas para navegar la vida con un poco más de luz. Dale ese clic y únete a nuestra comunidad, te aseguro que no te arrepentirás. Hoy vamos a hablar de esa sensación, esa pausa que a veces nos tomamos, o que la vida nos obliga a tomarnos, y que puede llegar a sentirse como una rendición. No esa rendición de un guerrero derrotado, sino esa rendición más sutil, más introspectiva, donde pareciera que las ganas se diluyen y nos preguntamos, ¿realmente me falta algo aquí? ¿Estoy viviendo al máximo? Es un sentimiento tan humano, tan universal, que a veces nos da miedo admitirlo. Lo vemos en películas, lo leemos en libros, lo escuchamos en canciones, y a veces, lo sentimos en nuestro propio corazón. Esa melodía de fondo que nos acompaña en momentos de introspección, esa que parece susurrar, me rindo a veces, me falta la vida. Pero, ¿qué significa realmente esto? Pensemos por un momento. No se trata de una depresión clínica, ojo, eso es algo mucho más profundo que requiere ayuda profesional, y si te sientes así, por favor, busca apoyo. Lo que exploraremos hoy es esa fatiga existencial, esa sensación de que la rutina nos ha atrapado, de que los días se suceden sin un brillo especial, y que hemos bajado un poco el ritmo, quizás sin darnos cuenta. Es como si el mundo siguiera a toda velocidad, y nosotros estuviéramos en una autopista paralela, a paso de tortuga, observando cómo los demás avanzan. Y en ese trance es fácil caer en la trampa de pensar que esto es lo que hay, que ya no hay más, o peor aún, que no valgo para más. Imaginen a un atleta de élite. Entrena, se esfuerza, alcanza cimas increíbles. Pero, ¿acaso no tiene días en los que siente que el cuerpo no responde, en los que las ganas de levantarse de la cama son un desafío? Claro que sí. La diferencia, quizás, radica en cómo abordan ese momento. No es una rendición permanente, es una pausa. Y nosotros, en nuestra vida cotidiana, también tenemos derecho a esas pausas. La cuestión es si esas pausas se vuelven la norma o si son un respiro antes de retomar el vuelo. ¿Por qué nos sucede esta rendición sutil? Las múltiples causas de la fatiga existencial. Las razones por las que experimentamos esta rendición a veces, esta sensación de que nos falta vida, son tan diversas como las experiencias individuales en este vasto planeta. No hay una única respuesta, sino una compleja red de factores que pueden erosionar gradualmente nuestra energía vital y nuestra motivación. Una de las causas más recurrentes es la acumulación del estrés. Vivimos en un mundo que a menudo exige un ritmo frenético. Las presiones del trabajo, las responsabilidades familiares, las deudas, las expectativas sociales, incluso las nuestras propias, pueden generar una carga constante que con el tiempo nos agota. No se trata de un evento traumático puntual, sino de una marea lenta y persistente de exigencias que, al no ser gestionadas adecuadamente, pueden llevarnos a un estado de agotamiento crónico, tanto físico como mental. Otra causa fundamental es la falta de un propósito claro. Cuando no tenemos un norte definido, una visión de lo que queremos lograr o un sentido de trascendencia en nuestras acciones, es fácil sentirnos a la deriva. La vida puede parecer una sucesión de días sin un significado profundo, como navegar en un océano sin brújula. Esta ausencia de dirección puede generar una apatía generalizada, una sensación de que nuestras acciones no tienen un impacto real o que simplemente estamos cumpliendo con un guión preescrito sin alma. En la era digital en la que vivimos, la comparación constante con los demás se ha convertido en un ladrón sigiloso de nuestra autoestima y vitalidad. Las redes sociales en particular, nos presentan un escaparate de vidas aparentemente perfectas, llenas de éxitos, viajes exóticos y relaciones idílicas. Esta exposición continua a lo que parece ser la felicidad y el éxito de otros puede generar sentimientos de insuficiencia, envidia e incluso desesperanza, haciéndonos sentir que nuestra propia vida se queda corta.
Caemos en la trampa de medir nuestro propio valor en función de los logros de los demás. Y seamos honestos, a veces la causa es tan simple como el asterisco aburrimiento. La monotonía, la falta de novedad, la repetición constante de las mismas rutinas pueden apagar lentamente la chispa de nuestra energía vital. Cuando los días se vuelven predecibles y carecen de estímulos interesantes, es fácil caer en un estado de letargo, donde las ganas de emprender algo nuevo o de salir de nuestra zona de confort disminuyen drásticamente. Consideremos el ejemplo de alguien que ha trabajado incansablemente para alcanzar una meta. Un proyecto empresarial, un ascenso profesional, una meta personal largamente anhelada. Lo logra y después de la euforia inicial, llega un vacío. ¿Y ahora qué? Si esa meta era lo que daba sentido a sus días, la ausencia de ella puede generar esa sensación de me falta la vida. Es como si el motor de un coche se hubiera parado después de una larga carrera y no supiéramos qué camino tomar para volver a encenderlo. Este fenómeno, conocido como el vacío post-logro, puede ser particularmente desestabilizador. Otra faceta de esta rendición a veces es la pérdida de la curiosidad. Cuando dejamos de preguntarnos qué pasaría si cuando el mundo se vuelve predecible y ya no hay sorpresas, es fácil caer en ese letargo. Los niños son maestros en esto, ¿verdad? Su innata curiosidad por todo, su capacidad de asombrarse ante lo más simple, es una lección para todos nosotros. La curiosidad es el motor de la exploración, del aprendizaje y del descubrimiento, y su ausencia nos deja estancados. La falta de conexión emocional profunda también puede ser un factor. Las relaciones superficiales, la ausencia de conversaciones significativas, la falta de sentirnos comprendidos y apoyados pueden dejarnos con una sensación de vacío interior. El ser humano es un ser social por naturaleza y la calidad de nuestras interacciones tiene un impacto directo en nuestro bienestar emocional. Incluso la falta de reconocimiento o validación puede erosionar nuestra motivación. Cuando sentimos que nuestros esfuerzos pasan desapercibidos, que nuestro trabajo no es apreciado, es natural que las ganas de seguir dándolo todo disminuyan. Finalmente, no podemos olvidar la influencia de factores biológicos y de salud. Una dieta deficiente, la falta de sueño, el sedentarismo, e incluso ciertas condiciones médicas no diagnosticadas, pueden afectar significativamente nuestros niveles de energía y nuestro estado de ánimo. Reconociendo la señal. Cómo identificar la fatiga existencial. El primer paso para abordar esta sensación de me falta vida, es aprender a reconocerla. A menudo intentamos ignorarla, disfrazarla o simplemente seguir adelante sin darle la importancia que merece. Pero al igual que una pequeña grieta en una pared, si no se atiende, puede expandirse y causar problemas mayores. La autoobservación consciente es la herramienta más poderosa. Se trata de prestar atención a las señales que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían. No se trata de juzgarse, sino de observar. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué nivel de energía tienes? ¿Qué pensamientos predominan en tu mente? Algunos de los indicadores clave de esta fatiga existencial incluyen: una disminución generalizada del interés, cosas que antes te apasionaban o te resultaban atractivas ahora te parecen indiferentes. Sentimientos de apatía, una falta de entusiasmo o motivación para emprender actividades, incluso aquellas que solían gustarte. Sensación de vacío, una impresión de que algo falta, de que no estás viviendo al máximo, a pesar de que aparentemente todo está bien. Rutina como cárcel, sentir que la rutina te aprisiona, que los días son una sucesión monótona sin brillo ni propósito. Falta de energía, un agotamiento persistente que no se alivia con el descanso. Pensamientos de esto es lo que hay, o ya no hay más, creer que tu potencial se ha agotado, que has alcanzado tu límite. Irritabilidad o desgano, una propensión a sentirse frustrado o apático ante las situaciones cotidianas. Dificultad para concentrarse, la mente divaga con facilidad y cuesta enfocarse en tareas. Evitación de nuevos desafíos, preferir la comodidad de lo conocido y temer salir de la zona de confort. Sentimiento de ser un espectador en tu propia vida, observar cómo los demás avanzan mientras tú te sientes estancado. Es crucial diferenciar esta fatiga existencial de la depresión clínica, que requiere un abordaje profesional. Si experimentas tristeza profunda, desesperanza persistente, pensamientos suicidas,
o si estos sentimientos interfieren significativamente con tu vida diaria, por favor, busca ayuda de un profesional de la salud mental. Estrategias para reavivar la chispa, pequeños trucos. Una vez que hemos reconocido esa sensación de que nos falta vida, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? La buena noticia es que no se trata de encontrar una cura mágica, sino de implementar un conjunto de estrategias conscientes y deliberadas que nos ayuden a recargar nuestras baterías internas. Estos trucos no siempre son fáciles, pero son efectivos y, a menudo, más accesibles de lo que pensamos. 1. La autoobservación consciente sin juicio. El primer paso, como mencionamos, es la aceptación. Reconoce ese sentimiento sin etiquetarte negativamente. En lugar de pensar soy un vago o soy un fracasado, acéptalo como una señal de que necesitas un respiro o un ajuste. Dile a ti mismo, hoy me siento un poco desganado, me faltan un poco las ganas y eso está bien. Voy a observar qué está pasando. Esta aceptación es el primer acto de autocompasión y el primer paso para salir de ese ciclo. 2. La pregunta poderosa, ¿qué está pasando? Una vez que has aceptado el sentimiento, profundiza un poco. Pregúntate, ¿hay algo específico que me esté drenando energía? ¿Una situación laboral, una relación, una preocupación constante? ¿Hay alguna área de mi vida que siento estancada? A veces identificar la causa, aunque sea superficialmente, nos da una pista de por dónde empezar a buscar soluciones. Puede que descubras que una pequeña queja recurrente en realidad está consumiendo una gran cantidad de tu energía mental. 3. Pequeños actos de rebelión contra la monotonía. Si la rutina te agobia, introduce pequeños cambios. No necesitas hacer una revolución. Prueba algo tan simple como cambiar tu ruta habitual al trabajo, pide un café diferente, escucha música que nunca antes habías considerado, lee un género de libro que normalmente evitarías. Estos pequeños actos de novedad rompen la monotonía y le envían a tu cerebro la señal de que la vida todavía puede ser interesante. 4. Reconecta con lo que te apasiona. ¿Recuerdas esa actividad que te hacía olvidar el tiempo? ¿Esa que te hacía sentir vivo y energizado? Puede ser pintar, escribir, bailar, cocinar, jardinear, tocar un instrumento, reparar cosas o cualquier otra cosa. Dedícale tiempo, aunque sean 15 o 30 minutos al día. No lo veas como una tarea más en tu lista, sino como un acto de amor propio, un regalo para tu alma. Si has perdido el contacto con tus pasiones, tómate el tiempo para redescubrirlas. ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño? 5. Rodéate de energía positiva. Las personas que nos rodean tienen un impacto significativo en nuestro estado de ánimo y energía. Evalúa tu círculo social. ¿Te rodeas de personas que te inspiran, que te hacen reír, que te apoyan y te animan? ¿O te encuentras a menudo en conversaciones o situaciones que te agotan y te drenan? No tengas miedo de alejarte de la energía negativa y busca activamente la compañía de quienes te elevan. 6. El poder del movimiento. La actividad física es un pilar fundamental para recargar nuestras energías. No me refiero a convertirte en un atleta olímpico de la noche a la mañana. Caminar, estirarte, bailar en tu sala, subir escaleras, cualquier movimiento que active tu cuerpo libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Te da una sensación de logro por pequeña que sea, y te recuerda que tu cuerpo es capaz y está vivo. El ejercicio regular puede ser un poderoso antídoto contra la apatía. 7. Celebra los pequeños logros. Cuando nos sentimos abrumados, las tareas grandes pueden parecer imposibles. Divide esas tareas en pasos más pequeños y manejables. Cada paso completado es una victoria. Crujir una tarea de tu lista, por insignificante que parezca, te da un impulso de energía y motivación. Crea una lista de pequeñas victorias para recordarte tu capacidad de progreso. 8. El autocuidado como prioridad. A menudo posponemos nuestras propias necesidades en favor de las de los demás o de nuestras responsabilidades. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Dormir lo suficiente, comer alimentos nutritivos, darse un baño relajante, leer un libro por placer, pasar tiempo en la naturaleza.
Estos actos de amor propio nos recargan y nos preparan para afrontar la vida con más energía. Cuando nos sentimos que nos falta la vida, es a menudo porque nuestro tanque está vacío y necesita ser llenado de cuidado y atención. 9. Encuentra pequeños propósitos diarios ***. El propósito no tiene que ser un gran plan de vida. Puede ser tan simple como decidir ser más amable con las personas que te rodean hoy, comprometerte a aprender algo nuevo cada semana, o dedicarte a un pequeño proyecto personal. Estos pequeños propósitos dan dirección y sentido a nuestros días, incluso en medio de la rutina. *10. El poder transformador de la gratitud ***. Al final del día, tómate un momento para pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas: el sol brillando, una conversación agradable, una comida deliciosa, una persona que te ha hecho sonreír. Practicar la gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que sentimos que nos falta. *11. El poder de la novedad y el aprendizaje continuo ***. Mantén viva tu curiosidad. Lee sobre temas que te interesen, toma un curso online, aprende una nueva habilidad, visita un lugar nuevo. La novedad estimula tu cerebro, te saca de tu zona de confort y te recuerda la vastedad del conocimiento y la experiencia disponibles en el mundo. *12. Conecta con la naturaleza ***. Pasar tiempo al aire libre, ya sea en un parque, en la playa o simplemente sentándote bajo un árbol, tiene un efecto restaurador profundo. La naturaleza nos ayuda a desconectar del estrés y a reconectar con algo más grande que nosotros mismos. *13. La importancia de la estructura, emoticono besos. Si bien la rutina puede ser asfixiante, una estructura básica en tu día puede proporcionar un ancla. Ten horas aproximadas para levantarte, comer y dormir. Sin embargo, sé flexible. Si un día necesitas un descanso adicional o un cambio de planes, permítetelo. *14. Busca el humor ***. El humor es una herramienta poderosa para aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo. Busca comedia, ríete de ti mismo, comparte momentos divertidos con otros. La risa es medicina. *15. Perdónate y sé paciente ***. Quizás el consejo más importante de todos. Sé paciente contigo mismo. La vida es un camino largo con altibajos. Habrá días en los que te sentirás al 100%, y otros en los que necesitarás un poco más de tiempo para recuperarte. No te castigues por ello. Celebra tus progresos, aprende de tus tropiezos y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para volver a encender esa chispa. Esa sensación de me rindo a veces, me falta la vida, no tiene por qué ser el final de la historia. Puede ser simplemente un capítulo, un momento de reflexión, antes de que decidas volver a escribir tu propia aventura, con más fuerza, más luz y sobre todo con más vida. Así que para resumir, hemos explorado esa sensación tan humana de sentir que nos falta la vida, esa rendición a veces que puede aparecer por estrés, falta de propósito, o simplemente por la monotonía. Hemos hablado de la importancia de la autoobservación, de no juzgarnos y de cómo pequeños cambios, como reconectar con nuestras pasiones, rodearnos de gente positiva, mover nuestro cuerpo, celebrar pequeños logros, practicar el autocuidado y la gratitud, pueden ser la clave para avivar esa chispa. Y lo más importante, ser pacientes y amables con nosotros mismos en este viaje. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta conversación. Espero de corazón que algo de lo que hemos hablado resuene contigo y te dé herramientas para navegar esos momentos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Te ha pasado esto? ¿Qué haces tú cuando sientes que te falta la vida? Deja tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Y si este vídeo te ha parecido útil, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha gustado, por favor, dale un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Comparte este vídeo con alguien que creas que podría beneficiarse de estas ideas. Y si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme.